Saludos amigos, bienvenidos de nuevo al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes en sus hogares en la noche de hoy. Hoy vamos a tratar un tema de subinterés para la colectividad, especialmente para los medios de comunicación, la política de comunicación del gobierno dominicano y las denuncias de que el gobierno estaría a través de esa política tratando de presionar a los medios para forzarlo a aceptar la política social del gobierno y apoyar a la administración actual. Y para ello cuento con 4 importantes periodistas dominicanos. A mi izquierda, el licenciado Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe; Alex Jiménez, quien es director, fundador de la revista del periódico Primicias; Gerardino González, que es el anchorman del Canal 5; y el licenciado Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y además presidente de la Asociación Dominicana de Diarios. Así que vamos a tener una conversación muy interesante y estoy en presencia de 4 expertos en la materia. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo podría definirse la política de comunicación del gobierno si en efecto existe esa política? Bueno, déjame comenzar por ser de la casa. Debería darle el turno al presidente. No. Sociedad de Diario. Yo creo que es importante porque aquí, en alguna medida, los 4 dirigimos medios y podemos hablar y podemos con propiedad palpar, calibrar exactamente la política comunicacional del gobierno. Pero antes de cualquier cosa, yo quiero hacer una precisión para ponerle en contexto, y es que en República Dominicana existe en sentido general libertad de expresión y libertad de prensa. Eso es importante, el contexto que está ahí. Incluso estaba viendo, Percio, el informe de Reporteros Sin Fronteras, ahora del 3 de mayo, reciente, y pone a República Dominicana en el lugar 43 entre 180 países en cuanto al respeto a la libertad de expresión. Eso habla mucho. Claro. Entonces hay que comenzar por ahí. Yo sí quiero comenzar por un aspecto en esta primera ronda, me imagino que habrá más de una, y es la autocensura. Que es peor que la censura misma. Exactamente, la autocensura. Eso es lo que yo más siento en el ambiente, la autocensura que está aquí. Por temor a que te la piden, que te acribillen. Creo que eso es un riesgo muy grande para la democracia en la República Dominicana. El que disiente se ve acorralado. Es cosa grave porque del miedo a hablar están escritas la página más oscura de la historia de la humanidad. Claro. Y eso se está viviendo en la República Dominicana. Podría citar múltiples ejemplos, pero hay una estructura, hay un aparato al cual se le tiene miedo. Yo pongo un ejemplo sencillo, porque la autocensura no lo mide ninguno de estos informes de la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso del espionaje a Nuria. Cuando se supo que era un asunto del 17 y que estaba Danilo de por medio, el PLD, eso cogió vuelo. Pero después que Nuria aclaró que también la estaban espiando desde ahora, el tema prácticamente desapareció. Desapareció. Pero ¿por qué la crítica se atemperaron. Pero ¿qué necesidad hay de espiar a una persona que tiene una vida pública tan abierta y que hace su denuncia pública? Porque ¿qué puede ocultar? Bueno, el ejemplo que quiero poner en el marco de la autocensura, de la presión que existe, es que cuando se instaló que este gobierno también estaba espiando a Nuria, el tema desapareció. O prácticamente amainó. 2 veces se espió. Sí. Pero cuando era Danilo, era el PLD, eso cogió vuelo. Fíjate lo que hacían esa gente. Ahí se grafica de cómo calla la gente, cómo se esconde mucha gente, por el miedo. Sí, el miedo es libre, dice. Por la presión que existe. Yo pienso... la verdad es que yo no creo que haya una política de Estado, del gobierno, de censura. Pero sí creo que hay muchos funcionarios muy influyentes que están sufriendo lo que Stalin llamaba en una ocasión el vértigo del poder. Y cuando digo eso es que creen que tienen todo el poder posible para impedir que salga tal o cual información. Y te siguen en los comentarios que tú haces, en las entrevistas que tú haces,
Y hasta en las cuentas personales que tú tengas también te siguen. Y te lo dicen, porque las informaciones le llegan a uno. Entonces, no es que sea una política del gobierno, del Estado como tal o del presidente. Yo no lo creo. Pero sí eso para mí está ocurriendo en este momento en República Dominicana. Y yo digo, mucho de esta gente quizás desconocen principios elementales que hay con respecto a la libertad de prensa. Pero esa realidad implicaría necesariamente una falta absoluta de política de comunicación, porque se supone que una política de comunicación rige para toda la estructura de un gobierno, ¿no? Pero ellos no lo entienden así. Ahí cada quien aquí hace su comunicación en las instituciones públicas. Eso es así. Cada quien hace su comunicación y de la forma que crea que la puede hacer. Simplemente. Yo creo que realmente aquí hay que impulsar una batalla para enfrentar el tema que tú acabas de introducir. Aquí hay gente con esa borrachera de poder que cada vez, como dice Geraldino, que se abordan determinados temas, mandan inclusive hasta periodistas que se prestan para querer, o sea, como echarle una especie de agua al vino, como dice la expresión. Y yo creo que realmente todo tiene una respuesta. Eso que decía Nelson sobre el espionaje a Nuria, el espionaje que Percio abordó recientemente, que un amigo le dijo que lo seguían en determinado momento y le confesó esto y lo publicó el periódico Nuevo Diario. Mira, lo que buscan es saber de dónde provienen las fuentes de los temas, o sea, que son conflictivos hacia el poder. Con el caso de Nuria, yo viví también el tema de que un mayor general del Palacio Nacional no solamente estaba enfrentando a Nuria, también me mandó a mí, a Alex Jiménez, personas para que hablaran conmigo, porque precisamente sentía una amenaza. Y ahí está el caso de la justicia, la justicia que decida todo lo que... Pero se comprobó realmente que ese espionaje existió. Pero claro, porque los mismos que espían, en este país todo el mundo es primo hermano y van y te lo dicen por la izquierda, fulano, mira, te están siguiendo esto, que lo otro. O sea, eso corre, ve y dile, yo creo son que peligrosos. Es un tema muy apasionante. Percio. Bueno, yo creo que, ¿cómo yo definiría una política, digamos, del gobierno de comunicación? Obviamente, en un gobierno democrático la tengo que relacionar con una política de vinculación con los medios, de protección a los medios, como un patrimonio de la democracia. Es decir, más allá de las tentaciones que el poder tiene siempre de querer indagar y buscar informaciones y dominar informaciones y perseguir gente, yo creo que al gobierno le falta definir esa política. Yo diría que el gobierno no tiene una política en ese sentido y por tanto carece de eso. Ahora, por ejemplo, la persecución a periodistas como Nuria, que es una investigadora, y normalmente ese tipo de periodismo, las principales informaciones surgen del propio seno de los organismos de poder. Yo digo a veces que el personaje más peligroso en las instituciones es el tipo que saca la copia. Sí, claro, porque siempre se extravía una. No, él ve. No, pero siempre se extravía una. No, él ve. Y si lo mandaron a sacar una copia, él saca dos. Bueno, por eso mismo, porque siempre se extravía una copia. Entonces yo creo que, porque, por ejemplo, a Nuria tú no la tienes que perseguir, porque Nuria dice públicamente es lo que yo digo, lo que yo pienso. Ahora, pero ella ahí al poder le interesa, y obviamente esa no es una cosa que necesariamente tú tienes que relacionar al presidente de un gobierno en esas prácticas. Pero la burocracia tiene un poder. Pero ¿creen ustedes que ese tipo de espionaje, si existiera, tiene como finalidad disuadir cierto tipo de investigación o de trabajo periodístico? Yo pienso que tiene más que ver con identificar a los que puedan suministrar informaciones desde el poder. Y yo lo que digo es, en un gobierno democrático, yo sería aliado de la prensa en ese sentido. Totalmente. Le agradecería
que me ayuden a mantener ¿Usted la me transparencia. recuerda? Hay una famosa sentencia del Tribunal Supremo en Estados Unidos cuando el famoso caso aquel de los papeles del Pentágono, del juez Hugo Black, que decía que lo más importante y lo único que se tenía que garantizar era una prensa seria y sin restricciones, como único garante de sacarle a los gobiernos las mentiras que dicen. A veces nosotros tratamos de hacer una vinculación con lo que pasa, los ejemplos en los Estados Unidos, para tratar de remediar y plantar soluciones a los problemas nacionales. Me recuerda que cuando aquellos famosos discursos de la Universidad de Kent, ¿te acuerdas? Que murieron varios estudiantes en protesta por la guerra de Vietnam. Se acusó a un estudiante y a una persona y un profesor de haber incendiado la bandera de los Estados Unidos. Y la decisión del juez era que la libertad era una cosa tan grande que no se podía obligar a nadie a ser patriota. Pero ese concepto quizá tiene sentido en una sociedad tan avanzada como los Estados Unidos, pero aquí es muy difícil asimilar eso. Es que ese es un concepto que está constituido en la Constitución estadounidense, en la cláusula de objeción de conciencia. De conciencia, claro. Eso fue el caso de Mohammed Ali. Que aquí existe, Exacto. bueno, en caso de Mohammed, que se negó a ir a Vietnam diciendo esa gente... Que su religión se lo impedía. No, y dijo algo más. Ellos no son mis enemigos, nunca han hecho nada. Mis enemigos están aquí adentro que me niegan mis derechos. Claro. Es la razón. O el caso de los hermanos Corvitas en California, que eran niños en el colegio, que lo habían expulsado porque los niños se negaron a hacerle honor a la bandera por razones religiosas, y la Corte Suprema de Estados Unidos... testigos de Jehová, ¿no? Exacto, restableció y obligó al colegio a hacerlo, en base a esa cláusula. Aquí existe, por ejemplo, la cláusula de conciencia que se hizo en la Constitución del 2010, e incluso se introdujo por un caso del periódico El Caribe, de una periodista del Caribe que fue secuestrada por un grupo de miembros de la DNCD para que le diera informaciones sobre una publicación que ella había hecho sobre droga. Y ocurre que los agentes trabajaban para los grupos de narcotráfico, y en medio de la discusión de la Constitución, el presidente Fernández pidió que se introdujera la cláusula. De hecho, si ustedes leen la cláusula, es una cláusula, parecería diseñada para periodistas, lo que tampoco es razonable, porque la cláusula de conciencia debe ser un derecho para todos los ciudadanos. Mundo, sí. Es decir, si tú eres un ingeniero y trabajas en una fábrica que engaña cuando construye una obra o hace un edificio, tú tienes el derecho a denunciar y a salir. O si tú eres un médico y eres contra los abortos y en ese centro hacen abortos, tú tienes el derecho. En una acotación, ¿te recuerdas? En el 78, en el periódico El Sol, nosotros incluimos en el pacto colectivo la cláusula de conciencia. Claro. Se nos criticaba que lo incluimos para todo el personal. Aquella vez pensábamos que era como algún... Citraelpa. Sí, era como un exceso. Pero nosotros venimos manejando eso desde aquellos tiempos. Incluso la figura de la dimisión del Código Laboral orilla en parte la decisión de conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos de última hora y de listín, con el caso Van Inter, nosotros invocamos la figura de la dimisión. Nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros firmamos un contrato con X y ahora es el gobierno el que dirige el periódico y nosotros no queremos trabajar para el gobierno. Y hubo que aceptar, ¿no?, la dimisión y darnos nuestras prestaciones completas. Ese ha sido uno de los temas. En el caso de la Constitución Dominicana, es una cláusula que está más referida a los acuerdos de la OIT en París de 1934, que tiene que ver más con los derechos laborales de los trabajadores. Pero ese ha sido uno de los temas, el tema de conciencia, ese es uno de los temas que yo más he abordado en mis artículos del Caribe. Yo digo, ningún medio de comunicación está obligado a publicar algo que va en contra de su principio y de su política exterior, como ningún periodista puede ser obligado por un periódico a que haga algo que él entienda que va en contra de su principio. Yo creo que eso es básico en la defensa y en la prevalencia de los principios que sustentan una democracia real. Miguel, pero tú sabes cuál es el principal problema que tiene el tema que estamos discutiendo de la política de comunicación del gobierno, no del Estado, del gobierno actual. Es sencillamente que los funcionarios
que están en el gobierno, ellos te pueden dar una entrevista o pueden ir a cualquier medio, pero no van preparados. No van preparados, ese es el principal problema. Porque a pesar de los temas que ellos saben, que le pueden preguntar, que le pueden decir, que le pueden interrogar, entonces cuando tú le sacas informaciones que ellos no están dispuestos o no pueden darte respuesta, se sienten incómodos y creen que tú le estás haciendo algún tipo de persecución. Es más grave, Geraldino, esa perspectiva, es que los funcionarios, esto respecto al acceso de la prensa a los funcionarios a las instituciones. También. Los funcionarios no están disponibles todo el tiempo Exacto. para la prensa. Y segundo, segundo, la norma general es que dificultan el trabajo de la prensa. Ahí viene el asunto del libre acceso. Pide el libre acceso a la información que automáticamente te mandan a la oficina. Y se acogen al plazo de los 15 días. Claro. Y después se acogen a la prórroga. Eso está documentado. Sí, Eso son limitaciones. Pero yo Sí, digo, pero- por ejemplo, Pero lo mismo que se te niegan cuando tú le pides acceso, se te pautan cuando ellos quieren venir. claro. Muy bien. Entonces Cuando te hay una llaman para actividad, pautar. el, Sí, sí, el claro. gobierno te pauta. Mira, ¿qué tú crees si va el ministro de Trabajo? Y tú ves que copan todos Ya, los medios. ya. y en eso se parecen, se diferencian del mosquito, como la mosca, porque el mosquito pica y coge la bicicleta, pero la mosca jode. Ahora, ¿Entiendes? tú sabes que todo esto me lleva, todo esto me lleva a la siguiente reflexión. Que a veces el poder se pone torpe, ¿no? Porque hay cosas que son tan sencillas, tan elementales, que tú dices, pero ¿y cómo que la cometen? Yo no sé si ustedes vieron la imagen de la señora que insultó al presidente y la detuvieron, 50. Entonces, la pusieron a poner y que 4 años más por el, Sí, es por una el qué presidente. estupidez. Tú dices, ¿cuál es el genio Sí. de la comunicación que hace una estupidez como esa? Porque la acción de detener a la señora y someter a la justicia, que la justicia haga algo sancionándola, mostrando en el orden social que es algo incorrecto por lo que la señora paga, entonces lo anulan de manera casi Sí, ridícula claro. a poner a Bueno, la señora se dio a una decir que el situación- presidente 4 se dio años. una situación El presidente similar. no necesita eso, es decir, si el presidente se gana el derecho a ser postulado en la sociedad dominicana y ratificado en su mandato, no va a ser por eso 4 años. Bueno, Sin embargo, anula la acción correcta de haberla sancionado. Pero se dio una situación similar con los comedores económicos, creo que fue en La Romana, que Sí, se le sí. dejaron a la gente Sí. fuera para que no entraran, mostraron los alimentos, un arroz con habichuela y un pedacito de Exacto. carne, y entonces para que entraran tenían que decir 4 años más. Es decir, que a mí me parece que es un uso estúpido No, del poder. es casi ¿no? dictatorial. Acuérdate. Pero estúpido. Acuérdate lo de Alianza para el Progreso con Fidel, que decía la propaganda gringa, pídanle a Fidel, a Dios que le traiga helado. Dios dando helado, nada. Pídanselo a Fidel dando helado, ahí entraban. Bueno, ese es un poema de incluso de Nicolás Guillén. Pero te estoy diciendo Sí, que sí, no es claro. más que estupidez, Claro. son signos de manipulación, Claro, de jugar claro. con la Sí, ignorancia de la gente. pero burda, que más que bien hace Lo que daño. hace es que irrita, Claro. irrita a la gente. Además le Y impusieron como a la diría señora... Sábato, que no se Sí. note el oficio, ¿verdad? Sí, sí. Le impusieron a la señora también una fianza de 50,000 pesos, que no sé cómo ella lo va a poder pagar. En el caso contrario, porque tendrá eso- que guardar prisión, porque creo que eso por es- varias eso semanas. es como el 10%, eso son como... Bueno, pero tú te imaginas una señora de 5,000 66 pesos. años que vive sola. pero la lección inicial es que la señora no puede hacer eso. Claro, claro. El mensaje correcto desde el gobierno es que la señora es sancionada, aunque sea llevarla a pagar los 500 pesos. Pero no anule la acción, Claro. haciendo una estupidez. No, porque fue un exceso de parte de la señora claro. y hay que tener, y yo creo que hay que respetar la dignidad Porque de la posición porque presidencial. previo de a la persona. señora hubo un muchacho. Sí, claro. ¿Qué hacer Pero- con el muchacho? pero además, ¿Lo van a poner a decir 4 años? Nosotros que estamos en los medios, No puede votar. Y hemos estado conversando sobre lo que se denomina, no sé si con justificación, política de comunicación del Estado Dominicano, porque mucha gente entiende que esa política probablemente no existe. Ahora digo yo, creo que algunos de los problemas más notables en la ejecutoria de este y gobiernos anteriores es la tendencia a ocultar información. Y no se percatan y no admiten el hecho que en una sociedad abierta como la República Dominicana y ya con la existencia de las redes, es imposible ocultar por mucho tiempo una información que puede resultar dañina
al prestigio o a la imagen del gobierno. Y también el gobierno a veces olvida que la sinceridad y la franqueza y la admisión de un error a tiempo ayuda mucho. Claro. Entonces yo creo que eso a mí me parece que es un mal que se ha extendido de gobierno a gobierno aquí en la República Dominicana. Aquí siempre acostumbramos y tomamos como referencia lo que tú decías hace un momentito de Estados Unidos. La situación, por ejemplo, de la libertad de prensa en Estados Unidos. Y quiero rememorar el caso, por ejemplo, de una carta que hizo circular uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, cuando decía, si tuviese la oportunidad de decidir si tengo un gobierno sin periódico o periódico sin gobierno, prefiero periódico sin gobierno. Bueno, los Estados Unidos... En el caso particular de República Dominicana, los gobiernos tienen que entender y los líderes políticos tienen que entender que mientras mayor transparencia hay en la información, en las noticias que te están dando, mayor efectividad con mayor efectividad puedes hacer tus políticas. Bueno, pero en los Estados Unidos, que es una nación surgida bajo la fe cristiana, fue la primera que decidió la separación del Estado y la Iglesia. Por ejemplo, yo pienso... Y no para dañar la Iglesia, sino para evitar que dañara el Estado. Yo pienso que lamentablemente los gobiernos democráticos muestran una hipersensibilidad más preocupante que gobiernos conservadores. Sí. Y yo diría que no solo en República Dominicana, en América Latina, es una conducta. De hecho, América Latina tal vez es el continente más agresivo contra la prensa y donde se matan más periodistas incluso, sí, claro, que pagan con la sangre el valor de su trabajo. Y si nos referimos, por ejemplo, a la República Dominicana, yo diría un gobierno como el de Balaguer, que tenía incluso una deuda de sangre con el ejercicio periodístico, porque varios periodistas perdieron la vida en esa época. Balaguer había momentos que hablaba 2 y 3 veces por semana con la prensa. Y todavía andan por ahí corriendo algunos videos. No solo que hablaba, sino que tú le podías hacer la pregunta que tú quisieras. Habían algunos videos, Balaguer dando manotazo ante preguntas de Silvio Erasme, de Juan Bolívar, ese asunto, que podía ser parte de su espectáculo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, claro, pero lo que te quiero decir es, había un ejercicio de exposición pública. Yo creo que, y tal vez estamos hablando más de la política del gobierno, política comunicacional del gobierno, pero si ustedes observan, los líderes políticos no les gusta que lo toquen, no les gusta que nadie le diga una crítica, es una hipersensibilidad preocupante, porque tú dices, si tú en la oposición que anda buscando aliados te comportas de esa manera, imagínate tu gobierno con un ejercicio. Sorprendentemente, y es sumamente preocupante. Calladito hoy, Alex, no, yo no estoy calladito, yo estoy escuchando. Tú estás preocupado. Pero sí yo quiero... El tema te cohíbe. No, yo quiero hablar. Mira, tú hablaste de autocensura, cuidado. Claro, lo primero que yo quiero, que no me gusta interrumpir la gente. Mira, lo primero que yo quiero en este país es que aquí se cambie la nueva tendencia que hay, no solamente con no tener el contacto directo con los medios, sino que aquí quieren convertir a los medios de comunicación en una especie de un centro de almacén para recibir exclusivamente nada más notas de prensa y lo que le interesa decir a quienes envían los mensajes. La otra cosa que yo quiero decir es que se ha publicado en los últimos días que se ha incrementado el gasto en publicidad. Y un ejercicio interesante sería que se publique párrafo por párrafo a quienes se le ha pagado esa cantidad voluminosa de publicidad, porque aquí se está hablando de una doctora que la llevan a la justicia por un tema de Nuria Piera, pero aquí hay también que debatir que aquí se están pagando cientos de millones de pesos a gente que está usurpando la comunicación social y que no tiene la formación ni la voluntad ni de ejercer el periodismo profesional, porque no son profesionales, y en segundo lugar lo que viven es pasando factura por la actividad política, usurpando la comunicación y beneficiándose de fondos públicos mal invertidos. Espérate, deja que no se salga del tema, porque hablaba con un periodista que estaba haciendo una investigación y pidió informaciones precisamente sobre eso, pero le dijeron no, pero que eso está en manos de publicitaria, porque eso se está licitando. Y la publicitaria es un negocio privado. Claro. Pero hay algo de eso que dice Ale. Me dice que una gran tajada del presupuesto va a influencers, a toda esta gente que tiende, porque
veo que más que una política de comunicación pensada, con mucha información y transparente, hay mucho de propaganda. Hay mucho de propaganda. Y si nos vamos a la definición conceptual, el ciudadano tiene derecho a recibir una información veraz, a tiempo, oportuna, y que el funcionario se asuma como un empleado pagado por el contribuyente. Y aquí no está existiendo eso, pero es un tema sensible el que trata Alex. El principio básico, el derecho del público a estar bien informado de lo que hace el gobierno y de lo que no hace el gobierno. Claro, claro. Sí, que es lo que tú, la información que tú pides. Y de esa Sí. inversión exagerada, los medios convencionales no se benefician. Exacto. Buen tema. Y hay una preocupación que es mayor aquí. Decía Miguel, con las redes sociales. Bueno, no es solo con las redes sociales y que todo el mundo es capaz de exponerse libremente sin intermediación. Es que ya hay una construcción de noticias falsas enorme. Exacto. Que quedó planteada, por ejemplo, en el informe del Instituto Reuters, auspiciado por la Universidad de Oxford, que se publicó en junio del año pasado. El 54.6% de las noticias que se leen en América Latina son falsas. Eso quiere decir que dificulta la gobernanza, la gobernabilidad, porque ¿cómo tú contrarrestas esto? Y eso va en descrédito del periodismo Claro, mismo. ¿cómo? Va en descrédito del periodismo, pero además va en la necesidad de que los gobiernos sean más transparentes, más oportunos en decirle a la sociedad cuáles son las informaciones ciertas sobre los distintos temas. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit importante y a los gobiernos no les gusta exponerse públicamente y además sienten que con gente que hagan, bueno, de hecho, el doctor Horner hizo famosa una frase en uno de sus editoriales en el Caribe. Él decía que la prensa tenía que cuidarse del periodismo de relaciones públicas. Porque si yo al final lo que te publico es lo que tú quieres decir y tú no estás dispuesto a responderme de lo que yo te quiero preguntar, posiblemente los temas importantes para la gente no lo estamos tratando. Así es. Yo estoy publicando lo que tú quieres que el público sepa, pero yo no te quiero hablar de eso que tú dices, que tú quieres decir. Yo te quiero preguntar de los temas que a mí me llegan o que el periódico o el medio en que yo dirijo tiene en sus manos, como una preocupación. Miren una cosa, lo más sencillo que nos puede ocurrir, bueno, no digamos que nos ocurre en este gobierno, no ocurre casi en todos. Los políticos cuando van a elecciones están buscando la manera de llegar y se ofrecen y te cabildean ir a una entrevista de la manera que sea. Tremendo encanto. Son usuarios Son permanentes, intensos. van cada 15 días, cada mensual, etcétera, etcétera. Se reciclan. Después que llegan al gobierno, señores, aquí se pueden contar los funcionarios que aceptan ir a una entrevista, a ser entrevistados. Pero parece se pueden contar. Gerald, pero parece que no es la prensa solo digamos, lo perjudicado, porque vi el cura de la iglesia Las Mercedes quejándose con el gobierno, que dice que allí era que hacían todas las misas en la oposición, pero que ahora ninguno van. Mira, hay un libro interesantísimo que se llama La libertad de palabra, escrito por un escritor inglés, que dice, en el que cita el caso de un bloguero que dice, se supone que todo el que es funcionario público automáticamente está concediendo el poder para ser interrogado y para ser escudriñado, porque si no quiere vida pública, entonces que siguen su vida privada. Bueno, es que constitucionalmente hay una responsabilidad. Claro, acabo de decir que no se asumen como un empleado pagado por el contribuyente. No se asumen. Es más, yo le voy a decir de una cosa. El presidente de la República, que en gran medida salva de alguna manera la misma deficiencia general, porque el presidente se expone y habla con cierta consistencia, y en gran medida bueno, lo pero salva. él habla, pero no responde. Claro, pero por eso te digo. Emite su opinión. Sí, pero lo que te quiero decir es que él en gran medida salva el déficit general. Ahora, ¿qué ocurre? Que el presidente tiene en su discurso esencial la transparencia como una línea transversal de su gobierno, ¿verdad? Sí. No hay ningún aliado para ese propósito mejor que la prensa. Sobre todo la crítica. Exacto. La prensa que es capaz de hacerte crítica. Porque el que te hace porque crítica, la prensa crítica te ayuda a identificar a dónde tú estás fallando. Sí, no, exacto. Y la prensa le dice, la prensa crítica,
cuando actúa con responsabilidad, le dice al gobierno lo que se niegan a decirle los funcionarios al gobierno. Claro. Mira, Miguel, hay un dato revelador importante para este programa y para sus televidentes. Aquí se habló de que se estaban maquillando auditorías. Y el Ministerio Público, con el magistrado Camacho y con ese ministerio que tiene muy buena imagen, fueron y allanaron la Cámara de Cuentas. Y esta semana acaba de pasar un acontecimiento que a la Cámara de Cuentas la tenían contra la espada y la pared. Y parece que alguien fue y le dijo a los miembros de la Cámara de Cuentas que la mejor manera de mejorar su imagen era comenzar a dar, publicar auditorías. Y publicaron 3 auditorías, una de contrataciones públicas y qué sé yo cuál. Y ¿sabes qué? bajó la tendencia, pero a través de la información. Las reuniones de los miembros de la Cámara de Cuentas con los funcionarios del Ministerio Público a mí me parece pecaminosa. Porque se supone que la Cámara de Cuentas el allanamiento es un órgano independiente. no, y además es el órgano que tiene que auditar al Ministerio, a la Procuraduría Y General de la rendirle República. cuenta al Congreso, al Congreso que le rinde cuenta. Es lo mismo que un funcionario del Fondo Monetario, digo, de la Junta Monetaria. Yo fui miembro titular de la Junta Monetaria y en 2 o 3 oportunidades, amigos míos que eran funcionarios y vicepresidentes de bancos privados me invitaban a almorzar, pero yo nunca me corrí el riesgo de ir a almorzar porque me parecía muy arriesgado. Antiético. Y antiético, muy arriesgado. Yo he dicho una cosa y siempre aparece un juez que hace la diferencia. Sí, claro, que actúa como juez. Que actúa como juez. Yo digo, si en este país, en estos procesos que llevamos, usted le lleva una auditoría de la Cámara de Cuentas con todo lo que ellos mismos han confesado, un juez pudiera resistirse a aceptarla como una prueba válida. Pero hay algo peor, en el allanamiento... Y sentaría un precedente sumamente complicado. Claro, en el allanamiento a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público sustrajo y se llevó y confiscó una serie amplia de documentos y no se hizo un inventario de lo que el Ministerio Público se llevó. Bueno, déjame decirte... Eso es muy peligroso. Pero déjame decirte una cosa. En los procesos judiciales, sobre todo en los penales, un buen abogado, ¿tú sabes por dónde comienza? Por el procedimiento legal de obtener las pruebas. Si ese procedimiento no se corresponde con los mandatos constitucionales, el proceso se cae. Claro. El fondo no se llega a discutir. Por tanto, un buen abogado nunca comienza a discutir el fondo de tu acusación. No, la forma en que se actúa... ¿Cuál es la prueba que están sometiendo y la validez de esas pruebas? Bueno, pero con las declaraciones que dio ese presidente de esa Cámara de Cuentas, yo no creo, como dice Percio, que ningún juez se atreva a condenar a nadie. Ahora, a mí me parece que como que la dignidad de la función pública como que está muy erosionada, ¿no? A veces me da esa impresión, porque hay unos ministros que... Eso parece que está convencido porque se rió escuchando. No, pero es evidente, porque él trata todos los días. Yo no lo trato todos los días, pero tengo noción. Claro. Pero es evidente, aquí hay una escasez de calidad en la administración pública muy notoria. Sí, y yo creo que los países tienen el problema que no se dañan por pedazos. Es un indicio. Pero cuando Nelson inició, habló de algo, señores, que a mí me preocupa quizá más que todo esto que estamos discutiendo. Es la parte que tiene que ver con la autocensura. Y hemos estado hablando a lo largo del programa del uso del dinero, del presupuesto nacional. Esta semana se ha anunciado que en el Congreso de la República va a haber una distribución de más de 200 millones de pesos. Cariñito. Para los diputados y los senadores para que puedan hacer y cumplir con sus obligaciones con sus electores. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Eso es para el Día de las Madres. Para el Día de las Madres. Porque a cada diputado, según se ha publicado y no se ha desmentido, a cada diputado le tocaría alrededor de 965,000 pesos dominicanos y a los senadores un poco menos. 650,000. Pero estamos hablando de que son 200 y pico los miembros del Congreso de la República. De manera, pues, ¿qué piensan ustedes que ese uso del dinero público es lícito?
No, creo que no. Incluso el cariñito a mamá, que serían 1.500 millones, yo lo cuestionaba, no por la madre, que se merece mucho más que eso, sino precisamente el trasfondo que tiene de una política clientelar, del populismo que caracteriza a nuestros gobernantes, y lo único que yo abogaba era porque realmente necesita una real distribución. En diciembre yo me ponía la tarjeta y le decía a la compañera del programa, a Catherine Ayuliza, que yo preferiría la caja, por indigna que fuera, sí, claro. Porque precisamente, ¿en qué paró eso? Cada diputado, cada senador, cada alcalde del partido de gobierno, gobernador, recibió miles. Yo le decía a un senador, amigo mío de Santiago. Es más difícil llevarse dos canastas. Bueno, si amigo mío de Santiago, un senador, nada más hay uno solo. No, que es más difícil. Pero a ti te dan 200.000 pesos en tarjeta y el partido tuyo... no, con mi gente de la provincia. No, distribuyen ciertas tarjetas. Distribuyen ciertas tarjetas y se quedan con la otra, pero tú no te puedes robar y llevar para tu casa 100 cajas. Porque es muy ostensible, ¿no? Bueno, pero es mejor, porque no podemos... Claro, por eso mismo estoy de acuerdo contigo. Acuérdate el senador de allá de la línea, que la esposa le encontraron un bojote así de tarjeta, claro. Y yo decía, si esos 200.000, 300.000 pesos hubiesen sido en caja, él no puede ocultarla. No la puede ocultar. Pero en el fondo, Miguel, lo que quiero decir es que es criticable tanto la caja como la tarjeta. Pero como tú pusiste el tema, que no tengo la información, no me consta, de senadores y diputados de 900, de 600.000 pesos. Eso es lo que se ha publicado y no se ha desmentido. Es la política clientelar que existe aquí que castra la posibilidad de desarrollo del país. Mira, Miguel, tú sabes que el tema coincide en la semana cuando el Fondo Monetario Internacional emite un documento y habla de la prudencia y la transparencia con el gasto público. Pero aparte de eso también dice que hay que buscar dinero adicional para atender todas las demandas de soluciones que tiene el propio gobierno. Entonces yo creo que realmente hay que definir eso, lo de el populismo político que le está saliendo muy costoso. Y me llama mucho la atención que a pesar de que el presidente habla de la transparencia en un año preelectoral, se siga apostando a ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles consideran ustedes que son las principales deficiencias de la política de comunicación del gobierno? Si comienza conmigo, yo digo que no existe una política comunicacional definida, estructurada. Yo hablé mucho de propaganda, de manejo de los medios. Dense cuenta que el gobierno, por la falta de esa política, anda detrás de los acontecimientos. Cada vez que se hace un tema viral por alguna razón, el gobierno se ve compelido, obligado a dar respuesta. Entonces estoy viendo mucha improvisación en la política comunicacional. Me gusta un ejemplo. En un momento que se potenció la delincuencia, la criminalidad, se anunciaron 14 puntos para la seguridad ciudadana. El punto número 14 era que la vocería de la Policía Nacional se iba a manejar desde la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Eso nadie lo entendió. Sí. Hay una desvinculación horrible. Pero evidencia que hay improvisación. Sí, claro. Es circunstancial. Cada quien hace lo que quiere hacer. Sencillamente. Para mí la mejor política de comunicación es comunicar oportunamente los propósitos del gobierno. Y sobre todo, ser sincero con las informaciones con claridad que se divulgan, con claridad. Estar en capacidad de responder las inquietudes de la gente. Mira, cuando un periodista le pregunta a un funcionario, puede ser el presidente de la República o a un ministro, le hace una pregunta, posiblemente él procurará darle una respuesta política, ¿verdad? No admitirle en los hechos que está sucediendo lo que el periodista dice que está sucediendo. Sin embargo, una buena política de comunicación capta esa pregunta, porque esa pregunta se le hicieron en otro escenario. Y lo lógico es que esa preocupación surja desde el gobierno para decir, ¿qué pasa en esa institución que la prensa me ha preguntado 2 veces sobre esa situación? Y es una llamada de alerta. Los medios alertan a los gobiernos, porque lo que dañan a los gobiernos... Con anticipación incluso. Los que dañan a los gobiernos no son la prensa, no son los medios. Por mucho que la prensa critique, la prensa no daña al gobierno. Quienes dañan a los gobiernos son las personas que están cerca, bien funcionarios o bien personas que hacen
tráfico de influencia con los gobiernos. Bueno, hay un famoso libro de de Robert Kennedy, El enemigo en casa, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí es donde debe residir una política efectiva del gobierno. El propósito de un gobierno, y bueno, Nelson ha hablado mucho de la propaganda, de invertir para que se hable bien del gobierno, posiblemente ese es un hándicap que al final el gobierno paga muy caro. Así es. Y de hecho lo pagan muy caro. Bueno, de hecho, el presidente en muchas ocasiones ha tenido que actuar como apagafuego en muchos Claro, casos. pero Bueno, por eso- porque por eso muchas te veces digo que el presidente de alguna manera salva la situación, pero eso no debería ser. Pero el problema es que, y en eso comparto el punto de vista de Nelson, de que cuando se utiliza una política de comunicación como propaganda del gobierno, finalmente se oculta la realidad. Y eso crea problemas adicionales. Mira, Claro. Miguel, en las últimas horas surge una palabra clave para que los gobiernos puedan resolver el problema de la falta de una política de comunicación. Que se pongan, por ejemplo, a auditar y a coincidir con los medios de comunicación en una política comunicativa. Por ejemplo, 3 casos en las últimas horas. Uno cerca de este canal. El barrio Enriquillo de Herrera tiene un tiroteo permanente el día entero y en la noche. En Los Frailes, en Moca, entonces no hay una respuesta y se producen los acontecimientos horas después de que se volvió al barrio con el programa que invitaron a muchísima gente, pero no hay una respuesta ni siquiera de contacto con los medios para que se enteren de lo que está pasando. ¿Qué pasa con el Sí, barrio? pero el problema es que ese programa de vuelta al barrio, un programa de vuelta al barrio, pero usted sabe ¿Tú volviste que al barrio? que el problema no es simplemente ir y hacer un acto, el problema es de carácter social. Ahora, yo usted quiero- tiene que saber los problemas sociales. que hay ahí. A mí me inquieta, yo tengo una inquietud con relación al ejercicio actual del periodismo. Ustedes tienen ya mucha experiencia en el ejercicio. Quizás no tanta como yo, por razones de edad, más tiempo. No quiero decir que tengo más experiencia periodística. Y de Tengo talento, más tiempo. Y de talento. Tengo más tiempo, bueno, tengo más tiempo en el ejercicio que muchos de ustedes. ¿Creen ustedes han notado alguna diferencia en la forma en que el periodismo está obligado a ejercerse en este país? ¿Las condiciones de hoy en día son mejores o más difíciles que hace 20 años, 30 años, 10 ¿En años? qué sentido? Bueno, No, por el contexto, No, porque ahora, en el contexto. ahora es más difícil que nunca. Más Ahora- complicado, más complicado. Con una- Ahora, porque con- ahora hay un caos informativo con esta globalización digital sin regular, que incluso tiene mucho que ver cuando hablamos de una política comunicacional de un gobierno. En este estadio ahora de desarrollo de los medios de comunicación es difícil, es mucho más Y difícil. otro ingrediente que, ¿cómo te digo? Ha mermado la calidad de la prensa nuestra. El Estado, de buenas a primeras, se convirtió en mucho mejor pagador que los medios privados. Llevándose a los periodistas críticos. Pero yo creo que en tu pregunta hay una esencia que no se puede obviar. El mundo obviamente es distinto ahora. El primer desafío que tienen los medios y los que ejercen el periodismo es que este es un trabajo universal, globalizado, totalmente globalizado. Ahora, hay una cosa que no se ha perdido. El propósito esencial del periodismo es procurar la verdad, aproximarse lo más posible a ella, dentro de la mayor objetividad posible. Y yo creo que eso no ha variado, ese sigue siendo un compromiso. Aun cuando eso pueda verse alterado por las maneras, por la forma de la expresión, por Pero la es más fácil ahora alcanzar ese objetivo. No, Bueno, pero déjame no, interrumpirte, no. porque el gran reto que tenemos No, nosotros es poder informar con la verdad. Mire este ejemplo reciente, el ataque al Pentágono, creado con inteligencia artificial. Y muchos medios hicieron eco que habían atacado el Pentágono. Al poco rato se dio cuenta, no, eso fue creado y explotó y todo bien. Sí, Entonces, eso es Sí, difícil. pero bueno, esa es parte de las informaciones falsas y es parte Pero es de los grandes de lo retos. que obliga a los gobiernos a ser más transparentes. Por A suerte. ser transparente y oportuna en dar informaciones. Porque Cuando yo no hay manera de tú no Cuando yo- convivir con las informaciones Cuando yo falsas. trabajaba para una agencia internacional de noticias hace muchos años. Esto era la época Ah, del club de corresponsales. Sí, de claro. prensa Había extranjera. una gran lucha entre las agencias para llegar primero. Por el uso horario, porque las agencias internacionales de noticias
le sirven información a distintos países, a todos los países del mundo que tienen horarios diferentes. Entonces había uno estaba el overnight lead, estaba un lead para matutino, un lead para vespertino y todo eso. Y la gente competía, y entonces había una competencia por llegar primero. Y eso le hizo mucho daño a la credibilidad del periodismo, porque lo importante no era llegar primero, sino llegar primero bien. Exacto. Lo que pasa con las redes sociales, por ejemplo, ningún periodista serio, ni ejecutivo serio de comunicación, de prensa, pasa una noticia que aparece en las redes sociales, en la televisión abierta o en los periódicos de circulación nacional sin antes comprobarla. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en las redes sociales se puede publicar todo. Claro. Ahora, la televisión y la prensa escrita, los periódicos, tienen que confirmar antes de dársela a conocer. Tenemos industria de mentiras ahora a través de las redes. La prensa, es verdad, eso es verdad, tú cuidas eso. Ahora, la tecnología también te permite verificar la información, dar la información y dejarla en proceso. Es decir, el hecho ha acontecido, lo que tú no has contado es toda la historia y la puedes seguir contando en los procesos, porque... Especialmente esos acontecimientos que van evolucionando, que no terminan. Por ejemplo, un disturbio, una guerra. Y tú no sabes las razones, tú no sabes las causas. Esas causas tú las puedes ir contando. Ahora, lo que tú puedes informar es que el hecho está aconteciendo en ese momento. Y es un hecho cierto, que no es de inteligencia artificial como para decir que han atacado a alguien. Nos quedan 2 minutos, caballeros. Está bien. Una última intervención. Yo dirijo un periódico de papel, como uno dice, pero también tengo mi medio digital, que es mucho más rápido. Sí, claro. Yo decía, Percio, en el acto de los 75 años del Caribe, que tú moderaste el panel de prensa, que yo no renuncio a 2 criterios básicos, que son verificar y contrastar. Sí, claro. Y le dije a unos gurús que andaban ahí, aunque me den el palo, como uno dice, y aunque llegue tarde. Yo no publico nada, con todo y la rapidez de la mayoría, sin verificarlo antes. Claro. Miguel, es que la credibilidad puede ser lo más rápido y los nuevos tiempos, pero es que la credibilidad se pierde una sola vez, señor. Miguel, yo quiero celebrar ya al final del programa. Si quedan 1 minuto. La cantidad de reporteros que veo en las calles de CDN, de los otros medios de comunicación, de los periódicos, y eso le da una consolidación a la democracia con muchos jóvenes profesionales de la comunicación que están preguntando en los escenarios, pero que tienen que seguir insistiendo en las preguntas, porque el país necesita que se responda a las preguntas de los medios de comunicación para hacer el periodismo que queremos más democrático y más participativo. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó, desgraciadamente. Pero yo quiero decirte esto al final. Esta inquietud de la política comunicacional a mí me conduce a pensar en que la democracia dominicana, los políticos dominicanos, no tienen los medios de comunicación como un patrimonio de la democracia. No. Interesante. Y eso es mucho Yo creo más, que ese es un concepto que todo el mundo compartimos. Así es. Caballero, le estoy muy agradecido, se lo repito, por la amabilidad y el privilegio que me han concedido aquí en el debate de la semana. Espero que hayan disfrutado del tema y los espero, como de costumbre, el próximo sábado para otro programa quizás muy similar. Hasta entonces.